Hace 27 años, un autobús escolar que transportaba a toda una clase de jardín de infancia nunca llegó a su excursión. No hubo restos, ni pistas, ni arrestos. Y así, de repente, 18 niños afroamericanos desaparecieron. La policía lo calificó como un trágico accidente. Culparon a errores de papeleo, registros deficientes, confusión y siguieron adelante. Pero una madre no lo hizo. Guardó esa foto de clase todos esos años y un día vio una pista. Lo que vio lo cambió todo. En la primavera de 1995, el cielo sobre Dalton, Alabama, estaba despejado y tranquilo. Los pájaros cantaban junto al timbre escolar, mientras los niños corrían hacia el autobús amarillo que los esperaba, riendo, tropezando con los cordones sueltos y las loncheras pegajosas. Denise Foster se encontraba junto a la reja del colegio, observando a su hijo Jaden aferrarse a su pequeña mochila como si llevara un tesoro. Tenía 5 años, era dulce, imaginativo, curioso. Odiaba los plátanos, amaba todo lo azul, y aún tenía problemas para amarrarse los zapatos, pero juraba que podía leer los árboles como un detective. Ese día sería su primera excursión escolar, una visita a una antigua plantación convertida en museo agrícola a 2 pueblos de distancia. Denise había firmado el permiso con dudas. No le gustaba la idea de que estuviera lejos sin ella, pero Jaden había insistido, y no quería ser esa madre, la sobreprotectora que le robaba recuerdos. Antes de que el autobús partiera, la maestra reunió a la clase frente al vehículo y tomó una foto. Los niños sonreían con los dientes manchados de jugo. Una niña tenía los ojos cerrados en mitad de una risa. Otro niño le hizo cuernos de conejo a Jaden. La maestra rió. Dijo algo sobre incluirla en el anuario y luego los niños subieron al autobús. Jaden saludó desde la ventana. Denise le devolvió el gesto sin saber que sería la última vez que vería su rostro. A las 3:00 p.m. comenzaron a sonar los teléfonos en la oficina de la escuela. A los padres que esperaban en la fila de autos les dijeron que la excursión se había retrasado. Sin alarma, solo una confusión, probablemente tráfico. A Denise le dio un vuelco el estómago. A las 5:00 p.m. llamaron a la policía. A las 8:00 p.m. helicópteros sobrevolaban el condado y a la medianoche la versión oficial era esta. Todo el autobús, 18 niños de jardín, una maestra y el conductor habían desaparecido. No había sitio del accidente, ni comunicación, ni testigos que hubieran visto al autobús llegar al museo. Había desaparecido entre el punto A y la nada. Los demás padres gritaron, lloraron, rezaron. Denise hizo preguntas. ¿Quién conducía el autobús? ¿Dónde estaba la lista de pasajeros? ¿Por qué no había un vehículo escolta? ¿Dónde estaban los registros de peaje? ¿Los registros del despacho? No obtuvo respuestas. En su lugar, recibió un folleto sobre el duelo, un abrazo forzado del director y la instrucción de ser fuerte por la comunidad. Pero Denise no pudo dejar de obsesionarse. Su hijo no se había esfumado sin más. El camino no se lo había tragado. No había manera de que un autobús escolar completo desapareciera a plena luz del día sin que alguien lo ayudara a desaparecer. Se aferró a lo único que le quedaba, la foto de clase tomada justo antes de que abordaran. Imprimió 3 copias y guardó una en su billetera, otra en su refrigerador y otra en una caja de recuerdos. La miraba a diario, contaba los rostros, memorizaba las sonrisas. A veces dormía con ella bajo la almohada, como si la cercanía al papel pudiera traer de vuelta a Jaden. En los meses que siguieron, el pueblo hizo lo que suelen hacer los pueblos. Lloraron, luego siguieron adelante. La escuela construyó un jardín conmemorativo y realizaba vigilias con velas cada abril. Pero con el tiempo, dejaron de encenderse las velas. Los nombres se olvidaron. El dolor se transformó en silencio.
excepto para Denise. Cada aniversario se vestía de azul por Jaden y visitaba los bosques cercanos a la carretera 16, donde creía que el autobús se había desviado. Caminaba entre los arbustos, a veces sola, a veces con una linterna, una vez incluso con un buzo que contrató para buscar en un arroyo seco. No encontró nada. La gente murmuraba sobre ella, decían que debía dejarlo ir, que su hijo ya no estaba, que aferrarse al pasado no era forma de vivir. Pero Denise había enterrado a demasiados amigos en ataúdes baratos. Había pasado demasiados años viendo cómo la policía ignoraba a los niños afroamericanos desaparecidos, a menos que sus rostros aparecieran en los titulares correctos. Jaden no tuvo un segmento en la televisión nacional. Tuvo un párrafo en el periódico local, una línea entre el pronóstico del clima y el informe de tránsito. No necesitaba simpatía pública, necesitaba a su hijo. Pasaron 29 años. Denise envejeció. Su cabello se volvió fino. Le dolían las rodillas, pero la foto permanecía intacta, protegida, una reliquia de una verdad que nadie más quería ver. Entonces, una tarde de abril de 2024, mientras limpiaba su armario, Denise sacó la foto de una carpeta gastada. La había mirado cientos de veces, pero esta vez usó una aplicación de lupa en su teléfono. Hizo zoom en los bordes, las ventanas, las sombras, y fue entonces cuando lo vio. Justo detrás de Jaden, apenas visible en el reflejo de la ventana lateral del autobús, estaba el contorno de un rostro. Adulto, masculino, de piel clara, con lo que parecía un uniforme. No era la maestra, no era un alumno. Parpadeó, hizo más zoom. La imagen se pixeló, pero la forma estaba ahí. La mandíbula, los ojos, la mirada fría, sus dedos temblaban. Ese rostro no había estado ahí antes, o tal vez había estado oculto, ignorado, sin reconocer. Todos esos años había mirado a los niños, pero esta vez lo vio a él, al hombre en el autobús. El pecho de Denise se apretó. Corrió al cajón de la cocina, sacó su viejo directorio de contactos de 1995, hojeó nombres y fotos del personal. Ese hombre no estaba listado. Revisó el anuario, nada. Llamó a los archivos del distrito escolar. Los registros de transporte habían sido eliminados, supuestamente por una inundación. Llamó a la policía con su hallazgo. Le dijeron que probablemente era un reflejo, un truco de luz, una mancha. Colgó indignada, pero no sorprendida. Denise Foster era muchas cosas, pero no estaba loca. Eso era un rostro. Y eso significaba que su hijo quizás aún estaba vivo. Se sentó en su mesa de cocina, la foto extendida como una escena del crimen. La giró hacia la ventana, la inclinó bajo la lámpara del techo, incluso usó sus gafas de lectura, todo para asegurarse de que sus ojos no le mentían. Pero ahí estaba, un hombre observando desde dentro de la ventana del autobús. Su rostro medio cubierto por el reflejo, pero lo bastante claro como para estremecerla. Ese hombre no pertenecía ahí. Denise había memorizado cada foto del personal de Dalton Elementary en 1995. Todavía tenía los directorios guardados en su archivo. Incluso había recortado las fotos del anuario de los maestros. Las había laminado y etiquetado con notas adhesivas. Sabía quiénes conducían los autobuses escolares, sus nombres, sus rutas, sus afiliaciones. Ese hombre no era nadie. Estaba en la foto, pero no en los registros. Esa noche, colocó la foto junto al teléfono y marcó el número del departamento de policía de Dalton. Sonó 6 veces antes de que alguien contestara. La joven operadora no conocía su historia. No sabía que Denise solía llamar cada semana, luego cada año, luego solo en los aniversarios. Le explicó su nombre, el autobús, los niños, el rostro en la ventana. La transfirieron con un sargento.
Luego le pidieron que esperara en línea. Luego le dijeron que lo revisarían. No le pidieron una copia de la foto, ni siquiera le pidieron un número. Colgó, furiosa. A la mañana siguiente fue a la biblioteca y escaneó la foto usando la máquina digital. El rostro apareció más claro en el monitor. Denise guardó la imagen en una memoria USB y imprimió 5 copias, cada una etiquetada con la fecha y una nota adhesiva que decía «Hombre desconocido». Lo intentó de nuevo. Esta vez fue a la oficina del sheriff. Fueron más amables, pero condescendientes. Un nuevo agente le ofreció asiento. Le dijo que probablemente era un problema de iluminación. Le preguntó si había considerado hablar con alguien sobre su duelo. Denise no lloró, no gritó. Solo se levantó, guardó las fotos en su bolso y se marchó. Esa noche, abrió su armario y sacó una caja de zapatos que no tocaba desde hacía más de una década. Dentro había recortes de periódicos, mapas, copias de rutas de autobús y una hoja amarillenta titulada «Formulario de consentimiento para excursión». Miró el nombre de Jayden escrito con su propia letra. Su firma debajo. Un sí a la autorización, un sí a la confianza. Quiso quemarlo todo. En lugar de eso, abrió su portátil. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que alguien había hecho esto. Alguien desvió ese autobús, alguien borró los registros, alguien crió a su hijo, a menos que estuviera enterrado en algún lugar que aún no había encontrado. Entonces recordó un nombre, Noah Agre. Lo había visto en las noticias locales el año anterior, en un caso de una herencia perdida y un primo falso. Era un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado. «Consigue resultados», decía el presentador. Había resuelto un caso de fraude de propiedad de hace 20 años, especialista en pistas frías. Denise lo llamó al día siguiente. No esperaba que contestara. No esperaba que le creyera, pero lo hizo. No de inmediato. Su voz era cautelosa, profesional. Hacía preguntas como alguien que no quería meterse en una cacería sin sentido. Pero Denise no era un caso sin sentido. Estaba preparada. Le mostró la foto, le contó sobre el autobús desaparecido, el conductor inexistente, la falta de investigación policial. Y dijo 4 palabras que lo hicieron detenerse a mitad de una frase. «Puedo pagarle». Se reunieron en persona 2 días después en una cafetería cerca de la Interestatal 75. Noah tenía poco más de 50, blanco, con canas en las sienes y el aspecto de alguien que había visto demasiadas salas de juicio y muy poca justicia. Se sentó frente a Denise, bebiendo lentamente mientras ella extendía su evidencia sobre la mesa como si fuera un evangelio. Estudió el rostro en la foto durante mucho tiempo. Luego dijo, «Lo pasaré por algunas bases de datos. Tal vez no aparezca nada, pero es algo». Denise le entregó una carpeta. Dentro estaba todo lo que había reunido desde 1995. Rutas, nombres, mapas del distrito, incluso una lista de niños desaparecidos en condados cercanos en la misma década. Observó cómo los ojos de Noah mostraban algo que ella no había visto en años en nadie del sistema. Respeto. «Alguien se los llevó», susurró Denise. «Ese hombre estaba dentro de ese autobús, y si todavía está afuera, lo encontraré». Lo que vino después fue lento, doloroso, esperanzador. Noah revisó los archivos del distrito escolar, buscó contratistas privados de transporte escolar activos en 1995. Solo uno llamó su atención, Mayflower Transit Services, una empresa que existió menos de 3 años antes de disolverse. Rastreó uno de los nombres asociados al registro de esa empresa, Vernon Hatch, exguardia penitenciario, sin dirección conocida desde 1997. Su última aparición confirmada fue en Kentucky. Noah le mostró a Denise una foto antigua de una credencial. Coincidía con el hombre en la ventana. Las manos de Denise temblaban al sostener la impresión.
El hombre que había observado durante semanas no era un fantasma. Tenía un nombre, un trabajo, un rastro en papel. Presentaron una nueva alerta oficial de persona desaparecida ante el FBI, esta vez con toda la evidencia reunida. Y por primera vez en 29 años, el sistema no pudo ignorarla, porque ahora Denise tenía más que dolor. Tenía un nombre y un rastro. Cuanto más profundo excavaba Noah, más fría se volvía la pista. Vernon Hatch no había usado su verdadero nombre en décadas. Después del cierre de Mayflower Transit Services, a finales del 96, desapareció. No había registros fiscales, ni facturas telefónicas, ni siquiera una multa de tráfico. El hombre se había evaporado. Pero Noah llevaba suficiente tiempo haciendo esto como para saber que nadie desaparece por completo. Solo hay que saber dónde buscar y cómo escuchar cuando lo correcto no hace ruido. Comenzó con antiguas direcciones, compras de terrenos, registros de vehículos y contratos gubernamentales. La mayoría llevaban a callejones sin salida, hasta que encontró algo escondido en una vieja lista de entregas de combustible en el este de Kentucky. Un nombre, no el de Hatch, sino una empresa ligada a él. Una entrega mensual, pago en efectivo. Siempre en la misma gasolinera, zona rural. El nombre en los registros, Evergreen Supply Company, pero esa empresa no existía, no oficialmente. Noah le mostró a Denise un mapa lleno de chinchetas rojas. Marcaban avistamientos, escrituras antiguas, órdenes de servicio extrañas. Una región destacaba, el condado de Cumberland, Kentucky, en lo profundo de los Apalaches. Sin señal celular, sin caminos pavimentados, solo bosque. Contactó a un operador de drones en Tennessee. Trabajo discreto, sin permisos. Y cuando recibió el material, Denise casi dejó caer el portátil. Allí, entre las laderas, había una aldea. No una cabaña, no una casa, una aldea entera. Filas de estructuras de madera hechas a mano, un huerto, un corral de cabras, una escuelita, un campanario y gente. Adultos moviéndose en patrones, trabajando la tierra, cargando cubetas, todos vestidos de manera similar, con tonos tierra apagados, como si pertenecieran a otro siglo. Sin señales, sin caminos de entrada, sin placas, pero en una de las imágenes detenidas, a mitad de un fotograma, había un joven afroamericano cargando leña. Incluso desde 1000 millas de distancia, a Denise se le cortó la respiración. Era Jaden.Noah utilizó un software de reconocimiento facial para comparar el rostro. Dio un 91% de coincidencia, suficiente para que el FBI considerara que valía la pena intervenir. La detective Rhonda Avery se unió oficialmente al caso. Ya con pruebas en mano, revisó los archivos de Denise, la investigación de Noah, el material del dron, y comenzó el proceso para elevarlo a jurisdicción federal. Esa noche, Rhonda se reunió con Denise en un restaurante tranquilo a las afueras de Dalton. «Ahora le creo», dijo en voz baja revolviendo su café. «Antes no, y lo siento por eso». Denise bajó la mirada a sus manos. «No necesito disculpas. Solo necesito a mi hijo». A la mañana siguiente, el FBI actuó. 4 SUVs negros subieron por los caminos de montaña de los Apalaches. Helicópteros sobrevolaron la zona una vez que se despejó el follaje. Lo que encontraron no era lo que nadie esperaba. Había 34 adultos viviendo en aquella aldea oculta. La mayoría no tenía apellidos. Se presentaban solo por nombres de pila o apodos bíblicos. Elías, Gracia, Silas, Ruth. No había teléfonos, ni computadoras, ni electricidad, ni espejos, ni libros, salvo un manual autoeditado titulado El Camino de la Obediencia. Los niños, ahora adultos, no recordaban sus vidas originales. Se les había enseñado que eran sobrevivientes salvados de un incendio que mató a sus familias.
que Vernon, ahora llamado hermano quinto, los había rescatado y mantenido a salvo, que el mundo exterior era violento, caótico y peligroso para los niños afroamericanos, que preguntar era traición, que los cumpleaños no existían, que la música solo podía venir de los himnos aprobados por hermano Mixum y Vernon Hatch, ahora un hombre delgado, barbudo, de unos 60 años, se quedó parado en el centro del poblado cuando llegaron los agentes, con las manos en alto como un predicador. «Son míos», dijo. «Los salvé. Les di paz, uno a uno. Los residentes fueron escoltados fuera, confundidos, silenciosos. Algunos lloraban, otros miraban sin entender. Algunos se resistieron, gritando, pataleando, intentando escapar. Para ellos, el mundo que estaban por conocer era una mentira. El verdadero era el que habían vivido. Fue entonces cuando Denise lo vio. Estaba de pie al fondo del grupo, con los hombros caídos, los ojos buscando entre las copas de los árboles. Vestía una camisa de lino, pantalones simples, su cabello en espirales sueltas, su rostro envejecido pero familiar. Su voz se le atoró en la garganta. «Jaden», susurró. Él no la miró, no reaccionó, no reconoció el nombre. Los agentes le permitieron acercarse. Con cuidado, Denise dio unos pasos hacia él. «Jaden», dijo otra vez. «Hijo, soy yo. Mamá». Sus ojos parpadearon. «Apenas. No la conozco», respondió en voz baja. «Me llamo Elías». «No», dijo ella buscando en su bolso. Sacó la vieja foto de clase y se la mostró. «Estás aquí», dijo señalando. «Ese eres tú. Llevo 29 años buscándote». Él miró la foto. Sus manos temblaban. «Ese no soy yo», dijo, pero la voz se le quebró a la mitad. «Tenías 5 años, amabas la leche con chocolate, odiabas los plátanos. Una vez me dijiste que los árboles hablaban contigo. Me hiciste prometer que nunca cortaría el árbol alto del patio trasero porque era tu guardián. ¿Lo recuerdas?». Sus labios se entreabrieron. Luego se alejó. Los agentes no lo detuvieron. Se sentó en un tronco al borde del bosque, respirando agitadamente, la cabeza entre las manos. Denise se quedó de pie, observando, esperando. Rhonda se acercó a su lado. «Es él», dijo. «No sé cuánto tiempo tomará, pero es él». Denise no parpadeó. «Esperaré», respondió. «El tiempo que necesite». El complejo quedó en silencio después del operativo. Los adultos, aquellos que alguna vez fueron niños en ese autobús escolar desaparecido, fueron separados para interrogatorios y luego trasladados a un centro de atención traumatológica cercano para su evaluación médica. La mayoría no tenía identificación. Algunos no sabían sus fechas de nacimiento. Varios jamás habían salido de los límites de la aldea en toda su vida. Uno por uno, dieron los nombres que creían verdaderos: Elías, Ruth, Gedeón, Gracia, Josías. Todos nombres bíblicos. Denise se sentó durante horas en un pasillo estéril, los brazos cruzados sobre el estómago, como si así pudiera evitar que su corazón se le saliera del pecho. Al otro lado de la sala, Jaden, Elías, estaba con una consejera. Hablaba poco, solo miraba por la ventana como si estuviera viendo el cielo por primera vez. Cuando por fin le permitieron entrar, Denise dudó en la puerta. Él se giró. No sonrió, no se enojó, solo mostró confusión. Vestía ropa prestada, unos jeans y una camiseta gris. Tenía las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo, los nudillos blancos. Se veía mayor de lo que era, como si los años que había vivido le pesaran más de la cuenta. «¿Otra vez usted?», dijo él con voz plana. Denise entró sin apresurarse. Esta vez no lo tocó, solo arrastró una silla y se sentó frente a él. «No estoy aquí para obligarte a recordarme», dijo suavemente. «Pero soy tu madre.
y he esperado 29 años para ver tu rostro. Él la miró con una mezcla de curiosidad y miedo. Dijeron que mis padres murieron en un incendio. No, cariño, dijo Denise conteniendo las lágrimas. Eso fue lo que te dijeron. Eso fue lo que él te dijo. Él parpadeó lento. Hermano Kumte nos salvó. Dijo que el mundo no se preocupaba por nosotros, que nadie nos buscaba. La mandíbula de Denise se tensó. Nunca dejé de buscarte. Le entregué en todo a la policía. Me ignoraron, te sacaron de ese autobús, te criaron dentro de una mentira. Él bajó la vista a sus manos. ¿Por qué mentiría? Porque ese hombre no era un salvador, dijo ella. Era un ladrón. Le robó tu vida. Me robó a ti. La consejera observaba en silencio desde la esquina de la sala, dándoles espacio. Jayden cerró los ojos. No recuerdo nada, solo sueños, trozos. Sueño con árboles, con voces que no veo, con fuego, siempre fuego. Denise metió la mano en su bolso. Traje esto, dijo, colocando un pequeño reproductor de casete en la mesa. Es lo único que tenía que podía reproducir esta cinta vieja. La hiciste en el jardín. Tu maestra ayudó a grabarla. Me cantabas. Presionó play. Una vocecita se filtró por los parlantes. Tú eres mi sol, mi único sol. El rostro de Jayden se contrajo. Me haces feliz cuando el cielo está gris. Giró la cabeza bruscamente, aferrándose al borde de la silla. Basta, dijo con voz temblorosa. Denise detuvo la grabación. Él estaba temblando, los labios agitados. Se cubrió los ojos con los puños, como si intentara sacar algo a la fuerza. Conozco esa canción, susurró. La conozco. La miró, por primera vez, no como a una extraña, sino como alguien intentando ver más allá de una niebla espesa. Tú me la cantabas, dijo con voz entrecortada. Antes de algo. Era cálido. Me sentía seguro. La voz de Denise se quebró. Sí, me la pedías cada noche antes de dormir. Jayden se recostó en la silla, respirando con dificultad. No sé quién soy. Está bien, le respondió ella. No tienes que recordarlo todo. Podemos construirlo juntos. Durante mucho tiempo no. Dijo nada. Luego en voz baja. ¿Cuál era mi nombre? Jayden, dijo ella. Jayden Elias Foster. Él lo repitió en silencio, como si probara una palabra prohibida. Jayden, y entonces hizo la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué nadie vino antes? Las manos de Denise se cerraron sobre sus rodillas. Porque no les importaba. Ni yo, ni 18 bebés afroamericanos en una excursión. Rogué. Supliqué. Durante años me llamaron loca, tragó saliva. Pero nunca me rendí. El silencio llenó la habitación. Jayden asintió, muy despacio. Afuera el cielo se oscurecía con el atardecer. Miró la luz que se apagaba. No sé quién fui, dijo, pero quiero saber quién podría haber sido. Estás aquí, le respondió Denise. Y eso es suficiente para mí. Mientras tanto, el FBI completó el primer barrido del complejo. Oculto bajo la capilla, encontraron carpetas con certificados de nacimiento falsificados, contratos de obediencia escritos a mano y un cuaderno improvisado con registros de castigos. Notas detalladas sobre confinamiento solitario, imposición, de silencio e incluso rituales públicos de humillación para quienes preguntaban por el mundo exterior. Hermano Kumte no solo les había cambiado los nombres, les había reescrito la vida. Una de las jóvenes, Gracia, su verdadero nombre era Kendra. Bell se acercó temblando a la detective Rhonda Avery. Recordé algo, dijo con las manos entrelazadas. Mi mamá usaba un perfume de rosas y tenía un lunar en la mejilla. Siempre creí que la había inventado, pero no era una invención. Su madre había presentado denuncias, había intentado encontrarla,
pero el rastro se había detenido en 1997. Ahora, el FBI estaba contactando a esas familias. Algunas ya habían fallecido creyendo que sus hijos estaban muertos. Otras estaban por recibir la llamada que Denise había soñado por décadas. Durante varios días, Jayden apenas hablaba. Dormía encima de las cobijas en la habitación de hotel que le había proporcionado el Estado. Comía poco. No encendía la televisión. Cuando Denise lo visitaba, él siempre se sentaba junto a la ventana, como si necesitara ver el mundo para creer que era real. Ella no lo presionaba. Le llevaba ropa nueva, comidas sencillas, álbumes de fotos antiguos. Los dejaba sobre la mesita sin abrirlos. Quería que él eligiera. Y una mañana lo hizo. «Quiero saber quién era», dijo. Empezaron por lo más pequeño. Jayden abrió el álbum. Estudió su rostro de niño, su diente frontal perdido, su obsesión con Spider-Man, un pastel de cumpleaños en forma de dinosaurio. Sus dedos rozaron los bordes de las imágenes como si pudieran quemarlo. «¿Ese es mi hermano?», preguntó, señalando a un niño disfrazado en una obra escolar. Denise asintió. «Marcus, te está esperando». No quiso apresurarte. Jayden lo miró otra vez. «No lo recuerdo, pero siento que debería». «Lo harás», dijo ella en voz baja. Pasó la página y luego cerró el álbum. Esa misma semana regresaron a Alabama. No a la casa donde había crecido. Esa se había vendido hacía mucho. Fueron al hogar actual de Denise, una casa más pequeña, con pintura descolorida por el sol y campanitas de viento en el porche. Jayden recorrió cada habitación lentamente. Pasó la mano por las paredes como si buscara compartimentos secretos. Caminaba con pasos tímidos. Se detenía a menudo. En el cuarto de invitados, Denise había dejado una caja pequeña. Dentro estaban sus zapatitos de bebé, una cinta azul que ganó en un concurso de costales en el kinder y el mismo casete que ella había reproducido en el centro de trauma. Él lo sostuvo con cuidado en la palma. «Tenía una voz», dijo. «Todavía la tienes», le respondió Denise. «Solo que hace tiempo no la usas». Él la miró. «No sé cómo ser Jayden. No tienes que ser el niño que fuiste», dijo ella. «Solo sé tú». Esa noche, Denise cocinó su comida favorita, o lo que solía serlo: bagre frito, col rizada, macarrones con queso. Jayden comió en silencio, pero esta vez su silencio no era un muro, sino un puente en construcción. Y entonces ocurrió el momento que le quitó el aliento a Denise. Él levantó un tenedor, lo observó un instante y dijo suavemente: «Mamá, ¿puedes cantarla otra vez?». Ella no preguntó a qué se refería. Solo se secó las manos con una toalla y se acercó. «Tú eres mi sol». Su voz temblaba al principio. «Mi único sol». Los labios de Jayden se movían con los de ella, no en voz alta, solo murmurando las palabras, como memoria muscular, como una plegaria. «Me haces feliz cuando el cielo está gris». Sus ojos se llenaron antes que los de ella. «Nunca sabrás, cariño, cuánto te amo». Denise le acarició la mejilla con la palma abierta. «Por favor, no te lleves mi sol». Y Jayden, Elías. Jayden de nuevo se desmoronó en sus brazos. Lloró por todo, por lo que nunca pudo recordar, por lo que temía no llegar a recordar, por las noches en que pensó que nadie lo buscaba, por los niños con los que creció en silencio, por los recuerdos que su mente había enterrado como pesadillas. Lloró hasta que el hombro de Denise estuvo empapado, hasta que los brazos le dolieron, hasta que las rodillas cedieron y ambos terminaron en el suelo. Ella lo sostuvo como cuando tenía 5 años y le susurró: «Ya estás en casa». A la mañana siguiente, Jayden habló un poco más. Hizo algunas preguntas. Recorrió la casa otra vez. Abrió una caja con juguetes antiguos. Sostuvo un dibujo descolorido que había hecho de niño. Monigotes, una casa
y un árbol con una espiral verde gigante rotulada como el guardián del árbol. Soñé con esto, susurró. Denise sonrió entre lágrimas. Era tuyo. Decías que te protegía. Jayden asintió lentamente. Tal vez sí lo hizo. En otros lugares los demás sobrevivientes comenzaron su propio proceso. Algunos rehusaban hablar con las autoridades. Otros se aferraban a la única vida que conocían. Kendra, antes Gracia, fue una de las pocas que intentó abrirse. Habló en un panel organizado por el Estado, temblando mientras describía las reglas, el silencio, los castigos. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Pensé que era amor, dijo. Nos decían que fuimos salvados, pero no era amor, era control, miedo. Ni siquiera sabíamos cuándo habíamos nacido, no sabíamos que había un mundo esperándonos. Le temblaban las manos. No supe lo que era el amor real hasta que vi a esa mujer abrazar a su hijo y no soltarlo jamás. La madre de Kendra había fallecido 3 años antes. No le quedaba familia, pero Denise estaba en el fondo del auditorio ese día, y cuando todo terminó, se acercó y la abrazó como si también fuera su hija. La sostuvo hasta que Kendra finalmente pudo llorar. En cuanto a Vernon Hatch, fue declarado culpable de 34 cargos por secuestro, privación ilegal de libertad, negligencia infantil y conspiración. Se mantuvo en silencio durante la mayor parte del juicio. Nunca hizo contacto visual, nunca habló en su defensa. No dio ninguna declaración, no mostró remordimiento, pero el día de la sentencia miró directamente a Denise en la sala. Ella no desvió la mirada. «Creíste que olvidaríamos», dijo ella con voz clara que resonó en la galería. «Pero yo no lo hice». Afuera, los reporteros se agolpaban en los escalones del tribunal. Denise no habló, pero Jayden sí. De pie ante las cámaras por primera vez en su vida, habló no con certeza, sino con valentía. «Me llamo Jayden Foster. Me llevaron cuando tenía 5 años. Viví la mayor parte de mi vida con otro nombre, en un lugar que no era mi hogar». Hizo una pausa. La multitud contuvo el aliento. «Pero hoy estoy aquí porque alguien creyó que todavía estaba allá afuera. Y si hay otros como yo, quiero que sepan algo. Alguien los está buscando. No están olvidados. Y si pueden oír esto, sigan sobreviviendo, sigan esperando, porque alguien todavía viene en camino». Luego extendió la mano y tomó la de su madre. Y por primera vez, el mundo prestó atención. Pasaron varios meses antes de que Jayden volviera a llamarla mamá. No porque no quisiera, sino porque la palabra le parecía demasiado grande, demasiado sagrada como para decirla a la ligera. La probó una tarde, en el patio trasero, mientras ella colgaba ropa en la cuerda. El sol le calentaba la cara cuando lo susurró apenas audible. «Mamá». Denise se giró lentamente, sorprendida, y él sonrió, pequeño, inseguro, pero real. Esa noche, ella no durmió. Se quedó en su habitación, abrazando los zapatos de 1900, bebé que él había usado, como si decir esa palabra en voz alta hubiera roto la última cadena que su hijo seguía cargando. Jayden comenzó terapia poco después. El Estado ofreció apoyo psicológico, pero muchas de las piezas que necesitaba no venían de doctores, sino de recuerdos. Ver repeticiones de programas antiguos que solía amar, oler cosas que una vez lo hacían sentir a salvo, aprender a reír, de nuevo sin sentir culpa. Una mañana Denise lo vio bailando. Apenas un leve vaivén con la música de un viejo disco de Al Green. No se dio cuenta de que ella lo observaba, y ella no interrumpió. Solo se quedó en el pasillo, con la mano en el pecho, sonriendo entre lágrimas. Estaban sanando, juntos, lento, pero sanando. No todos lo lograron. De los 34 adultos rescatados del complejo, solo 12 habían sido niños del autobús escolar.
Algunos estaban demasiado traumatizados para reintegrarse, algunos volvieron con parientes lejanos, pero muchos, como Kendra, no tenían a nadie esperando, y no todos los niños desaparecidos habían sido encontrados. El autobús había estado más lleno de lo que se pensaba. A lo largo de los años, Vernon había tomado a otros, niños sin hogar, huérfanos, desaparecidos de pueblos cercanos. Una niña fue secuestrada durante un paseo con su abuela en una tienda, y como estaba bajo custodia estatal, nadie presentó una denuncia real. Ahora que el caso era público, docenas de archivos fríos se reabrieron. Familias en todo el sur comenzaron a hacer preguntas otra vez. Fotos salieron de cajones, nombres volvieron a las listas oficiales. El FBI lo llamó un avance sin precedentes en una red de secuestro infantil de décadas. A Denise no le importaban los titulares, solo le importaba que su hijo estaba en casa. Una fresca mañana de octubre regresaron al campo detrás de la escuela primaria, donde el autobús había partido por última vez. El terreno había sido repavimentado, nuevos columpios, nuevos edificios. Pero el viejo roble seguía allí, el árbol guardián. Jayden se detuvo frente a él. Ahora era más alto que Denise, pero en su mirada por un instante volvió a tener 5 años. Se arrodilló junto al árbol y colocó la foto de clase, la misma, con los 18 niños y el reflejo de un extraño en la ventana. Antes no me gustaban. Las fotos, dijo en voz baja. Siempre fuiste tímido con la cámara, sonrió Denise. Ahora sí me gusta esta, respondió él. Porque no lo deja ganar. Es la prueba. Luego colocó una piedra pequeña y lisa a los pies del árbol, pintada a mano, con los nombres de los otros niños, los encontrados y los que aún no, un memorial, pero no un final. Ese fin de semana, Denise organizó una cena en su casa, no solo para Jayden, también para Kendra, para un joven llamado Isaiah, que había comenzado a recordar su apellido real. Para Marcus, para Rhonda, para Noah, cada uno trajo algo. Kendra llevó pan de maíz y flores. Isaiah llevó un pastel que él mismo horneó. Jayden llevó una talla de madera hecha en terapia, una réplica del autobús escolar. Cuando todos se sentaron a la mesa, Denise se levantó para dar gracias, pero su voz se quebró a mitad de camino. Miró la mesa. A todos los que nunca imaginó ver juntos. Gracias, dijo, las lágrimas corriendo ahora sin resistencia. Gracias por volver a casa. Jayden se levantó y apoyó su brazo suavemente sobre su hombro. Eres la razón por la que lo logramos. La prensa eventualmente se fue. Con el tiempo, nuevas tragedias ocuparon los titulares. Pero para quienes vivieron todo aquello, las secuelas no terminaron con el operativo. Los sobrevivientes formaron un grupo de apoyo. Se reunían una vez al mes, a veces en persona, otras por videollamada. Se hacían llamar los que fueron encontrados. En Minot, la primera reunión, Jayden se paró al frente del grupo. No lo recuerdo todo, dijo, pero sí recuerdo el silencio. La soledad, la forma en que nos decían que nadie vendría por nosotros. Miró hacia atrás, donde Denise estaba sentada, libreta en mano, como una estudiante atenta. Ella les probó que estaban equivocados, dijo. Hizo una pausa. Y tal vez, solo tal vez, nosotros también podamos demostrar algo, que incluso después del peor tipo de ruptura, todavía hay algo que se puede construir. Nadie aplaudió. Solo hubo un asentimiento lento, pesado, de cada persona en esa sala. En el primer aniversario del rescate, Denise y Jayden regresaron al bosque, al lugar donde alguna vez estuvo el complejo. Las estructuras ya no estaban, habían sido demolidas. Pero la tierra seguía cargando el peso de lo que ocurrió allí. Jayden trajo un cartel nuevo. Lo plantó al borde del claro. Aquí fue donde nos perdimos, y aquí fue donde nos encontraron.
Denise pasó los dedos sobre las letras. Luego le tomó la mano. «Eres mi sol», susurró, y él la apretó suavemente. «Y tú nunca lo quitaste».